Bienvenidos a Hablemos de Historia. Otra vez ya estamos de regreso con otro invitado, otros invitados. En este caso están desde Guanajuato, desde el estado de Guanajuato. Y bueno, tienen otro podcast llamado Biographics para los compas. Y bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan esta mañana? Chido, man, levantándonos temprano. Solo por ti y para estar aprendiendo un poco más de lo que es historia. Qué genial. Que aún no sabemos de qué va a ser. Gracias por la invitación. Pues de hecho, sí es historia obviamente, pero es algo bastante curioso esto que les voy a contar. Y bueno, no sé, ¿están listos para empezar? Pero claro. Bueno, pues ahora les voy a contar un crossover entre su podcast Biographics y algo pasado, de algo de esto que acaba de suceder, algo con los animales también. Les voy a contar un poquito de la historia de uno de los que se les dice uno de los seres humanos más relevantes para nuestra historia, un implacable conquistador que por un momento tuvo a Europa en la palma de su mano, un militar tan exitoso que tuvieron que reunirse 6 ejércitos para derrotarlo definitivamente. Pero, ¿qué dirían si les dijera que antes había sido derrotado, humillado y aterrorizado por unas bellas, tiernas, orejonas y esponjosas criaturas? ¿Conejitos? Esta es la historia de Napoleón Bonaparte y la batalla de los conejos. Ah, güey, sí, está bien, güey. Oye, no estoy tan pendejo, güey. Sí, ya me la solía. Eso no lo he escuchado, pero sí sabía que te reveías a Napoleón, pero adiviné las conejas. Yo no sé ni qué es Napoleón. Esto bueno, suena bastante interesante, como algo, un pedo como de Space Jam, güey. No sé, cuando veías a Lola Bonnie y decías, sí. ñom. A ver, sigamos, escuchamos esta magnífica historia. Primero le voy a contar un poquito sobre Napoleón. Bueno, Napoleón, bautizado Napoleone di Bonaparte, nació en el seno de una familia noble de Córcega un 15 de agosto de 1769. Un año antes de su nacimiento, Francia compró Córcega a los genoveses, de ahí su nombre italiano. Al año siguiente, los corsos lucharon contra los franceses por su independencia. Fue el segundo hijo de Carlo Bonaparte, abogado y representante de Córcega, y Letizia Ramolino. Se dice que él de niño era carismático y generoso, aunque era habitual verle involucrado en peleas. A los 9 años consiguió una beca para estudiar en la Academia Militar de Brienne, en Francia, y allí permaneció hasta los 15 años. En ese tiempo, el joven Napoleón era visto como un extranjero por el resto de sus compañeros por su marcado acento italiano. Sin embargo, consiguió ganarse el respeto debido a su carácter y dotes de liderazgo. Inmediatamente después se trasladó a París, a una de las academias militares más importantes de Francia. Allí continuó su formación hasta los 16 años. Salió de la academia con el título de oficial y su primer destino fue Valencia, la parte francesa que se llama Valencia, aunque poco después tuvo que regresar a Córcega por la muerte de su padre. Durante este periodo estalló la Revolución Francesa y continuaba la lucha independentista en Córcega. Napoleón se unió a la facción afrancesada y se ganó la enemistad del líder del movimiento por la independencia de Córcega, Pasquale Paoli. Debido a las fuertes tensiones, su familia y él tuvieron que huir a Francia en torno a 1793. O sea, el vato, ¿cómo te digo? Pues fue un tipo Agustín de Iturbide, porque pues él había nacido aquí en México, Napoleón había nacido en Córcega, y pues se unieron a los contrarios por la independencia, por así decirlo. Tal vez me gane unos enemigos por decir eso, pero así es como son las cosas. Así es como pasó. No sé, así es como pasó. Ajá. Solo que pues, spoiler, Iturbide, entre comillas, independizó México y Napoleón no independizó Córcega. Pero bueno, ese mismo año alcanzó la gloria en la batalla de Tolón, donde consiguió derrotar a las tropas inglesas. A partir de ese entonces, la carrera de Napoleón no hizo más que aumentar. Sin embargo, poco después, sus adversarios políticos se encargaron de que pasara un tiempo encarcelado. Cuando quedó en libertad, regresó a París, donde pasó una temporada sin servicio. En 1795 estalló contra los monárquicos, imponiéndose sobre ellos en las calles parisinas. Muchos pensaron que esta victoria salvó la revolución y a partir de entonces fue nombrado comandante en jefe del ejército francés en Italia.
Ese año, Napoleón Bonaparte fue a Italia, como ya les dije, a dirigir al ejército francés. Sus soldados no estaban en condiciones de afrontar las batallas que allí se libraban. Estaban mal vestidos y peor alimentados. No obstante, no se le pasó por la cabeza ser vencido. Tal era la Eso. confianza que tenía en sí mismo que efectivamente condujo a los franceses a la victoria. Los escenarios donde se impuso el ejército francés a los austriacos entre 1796 y 97 fueron Lodi, Arcole y Rivoli. Apodado por sus soldados como el Pequeño Cabo, por su buena relación con ellos, el corso afianzó su condición de francés, cambiando su nombre de Napoleón Bonaparte, de Napoleone Bonaparte a Napoleón Bonaparte. O sea, se ofreció más, Ya no, ya ya no se es cambió el nombre. Napoleón, Napoleón, Exacto, exacto, ya no Napoleón, es Napoleone. ahora es Napoleón. Um, por cierto, eso de Pequeño Cabo, o sea, era porque se llevaba muy bien con ellos y Por chiquito. existe el mito, ajá, existe el mito de que era Sí, de muy hecho sí, pequeño, pero pero, no, este era tamaño promedio, ¿no? Como unos ajá, uno. era tamaño promedio para su época. Sí, sí es lo que alguna vez intentamos hablar de este sujeto y sí me puse a investigar un poquito de él. Y Es sí, que sí tiene una vida descubrí. súper interesante. Ajá, y sí, un chingo de cosas que le tenía miedo a las puertas, creo, leí por ahí, güey, también que fue gracias a él es que tenemos comida enlatada, güey. Sí, ese no lo Sí, sabía. ¿Por qué? sí, él mandaba así a guardar las especias y las comidas en latas totalmente selladas, herméticas. Entonces fue que ahí se Oh, empezó a implementar ese sistema de enlatar comida. oh, qué genial. Ya ves, por eso te dije que era un Eso, chido. crossover. Huevo, buen crossover. Y bueno, tras su campaña en Italia, Napoleón regresó a Francia en diciembre y en la capital fue recibido como un héroe y un conquistador. Al año siguiente se embarcó hacia la conquista de Egipto para cortar la comunicación comercial de Gran Bretaña con la India y el Oriente Medio. A pesar de que los franceses ganaron las primeras batallas, pronto noticias de Europa las ensombrecerían. Australia, Gran Bretaña y Rusia se unieron contra Francia, por lo que Napoleón decidió abandonar Egipto y volvió de nuevo a Francia. Allí, además de encontrarse con una enorme inestabilidad política, también conoció las infidelidades de Josefina, su ¿Cómo? esposa, con la Chin. que se casó en 1796. Resentido, decidió perdonarla y continuar con su matrimonio. Claro, como todo buen Amigo, hombre. date cuenta. Güey. Era un conquistador y nunca pudo conquistar su corazón. Chinga, man. Ah, sí, es cierto. El 7 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte fue nombrado primer cónsul de Francia tras un golpe de Estado. Con este cargo, el Corso obtuvo poderes casi dictatoriales. Durante estos años promovió un nuevo código civil y la tolerancia religiosa. Además, puso la educación como prioridad. Pronto consiguió el cariño de todo el pueblo francés. Y la ambición de Napoleón no frenó y el 12 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre Dame fue nombrado emperador. Para muchos supuso una enorme decepción, Ah, pero no mayor a la sucedida en 1807 en Hesse. Verán, cuando Francisco II de Habsburgo y Lorena disolvió al Sacro Imperio Germánico a cambio de que Napoleón le perdonara la vida, los conejos de Hesse vieron cómo el ejército francés ocupaba sus madrigueras y les confiscaba sus campos de pobres zanahorias. conejitos. Lo peor era que nadie quería alimentarlos. Napoleón rodeó la provincia de Hesse y anexó todos los territorios conejunos de la Confederación del Rin, pero esto le molestó mucho a los conejos. Por eso su líder, el conejo de Pascua, Huevo. comenzó a planear un sádico ataque contra Napoleón y todas sus Güey. tropas. Los conejos sabían que muy pronto los franceses intentarían invadirlos, así que estos peludos saltarines comenzaron a afilar sus dientes. Esto es solamente una adorable suposición y ficción, Creí que era real, pero, cabrón, me engañaste. pero, pero lo siguiente no. Tras la firma del Tratado de Tilsit, se puso fin a la batalla de Friedland y Napoleón se sintió tan feliz que quiso celebrar la ocasión, así que no se le ocurrió una mejor idea que realizar una cacería de conejos. Napoleón puso a su asesor, Luis Alexandre Berthier, a cargo de organizar el tan ansiado evento y este se dispuso a comprar más bien, perdón, a nuestros peludos amigos.
Al final, Berthier compró a más de 3,000 conejos, para luego encerrarlos en pequeñas jaulas al aire libre, o mejor dicho, al aire liebre. Qué mal chiste. La ve, pinche. Andamos Cuando muy ingeniosos. Napoleón, no, esto realmente lo copié de otro lado, pero quise, Ahí. quise dejarlo porque está demasiado malo y a la Sí, vez no demasiado te bueno. exhibas, güey. Mi fuente es la enciclopedia. Cuando Napoleón Bonaparte y sus invitados llegaron, los tiernos animalitos fueron liberados y la masacre comenzó. Los conejos no escaparon asustados, como estúpidamente pensaban, sino todo lo contrario. Se Iban hacia dirigieron ahí. hacia Napoleón y La su ve. partido de caza, a modo de que los revolucionarios que asaltaron, a modo como lo hicieron los revolucionarios que atacaron la Bastilla en Francia. Napoleón y sus amigos pronto se vieron bombardeados con un aluvión de conejos A la asesinos. ve. Inicialmente los hombres inicialmente los hombres se rieron de lo absurdo de lo que estaba pasando, o sea, ¿quién no lo haría? Pero a medida que la embestida continuaba, sus sentimientos de alegría y asombro se convirtieron en preocupación y miedo. Pues como no, che, marejada ahí de conejos. Napoleón y sus hombres trataron en vano de repeler la embestida, golpeándolos con lo que fuera práctico, palos, mosquetes y hasta piedras. Pobres conejitos. Güey, Napoleón incluso intentó dispararles, pero por alguna extraña razón, las balas de su mosquete no conseguían impactar en los conejos. luego es bien Y por el tardó cargar contrario, esas armas, ¿no? Ay, perdón. sí, está medio duro esa cosa. Tras como pinches 5 minutos y ya tienes los conejos encima, güey. Sí, era bien impráctico. Entiendo la forma en la que quisieron sacárselos, ¿no? Golpeándolos a la verga. A ver qué va. Sí, y por el contrario, las diabólicas criaturas seguían atacándolos. Con más comprensión de la estrategia napoleónica que la mayoría de sus generales, la salvaje horda de conejos liderada por el conejo de Pascua se dividió en dos alas y atacó por los flancos dirigiéndose hacia el general. Napoleón y sus franceses, al verse ridículamente superados en número, iniciaron la cobarde retirada. Esta fue la primera vez desde el inicio de las guerras napoleónicas en que Napoleón se retiraba ante sus enemigos. Todo el ejército francés también se retiró de Hesse y un carruaje esperaba a Napoleón al final del camino, el cual se metió adentro de un brinco y los cocheros sacudieron sus látigos en un desesperado intento por detener al asalto conejuno, pero todo fue en vano. En poco tiempo, docenas de conejos habían saltado al carruaje. El ataque terminó con Napoleón La verga. Bonaparte gritando y arrojando a los conejos por las ventanas del carro. Cuando los conejos finalmente lograron liberar su territorio, todos se burlaron de los franceses y muy alegres nombraron al conejo de Pascua como su líder. Por su parte, Napoleón ya no pudo dormir porque toda la noche les daban pesadillas que le hacían recordar aquel No fatídico mames, día. güey, qué mal viaje. Los franceses decidieron dejar el territorio y nunca más se atrevieron a molestar a ningún conejo e intentaron borrar todas las pruebas de su derrota ante el conejo de Pascua. Esto que acabo de contarles realmente sucedió, obviamente no lo del conejo de Pascua, pero ese ataque conejudo a Napoleón sí fue real, así fue como lo humillaron. Güey, unos conejitos, güey, vencieron al gran emperador Napoleón. Güey, ¿qué digo? Exactamente. Güey, pero qué pedo, güey. Qué Es mal que viaje. lo que vi que pasó ahí fue que compraron los conejos, o sea, eran conejos de granja, Sí, no pues los sí. atraparon. Entonces, cuando los soltaron y no sé, como que se quedaron y ahora que no nos ¿Qué, van a qué dar pedo que comida o hacemos, algo güey? así. ¿Dónde está mi dueño? Ajá, los atacaron como por, no sé, como por hambre o algo así. O sea, está demasiado, este, pues sí, surreal esto, igual que lo de la guerra del Emú. Bueno, Y bueno, obsesionado con el poder, Napoleón comenzó a pensar en su descendencia. Su esposa, Josefina, no podía darle más hijos, por lo que se divorciaron, ahora sí. Con vaya, su nueva vaya. esposa, sí, ya se dio cuenta. Su nueva esposa, la archiduca de Austria, María Luisa, y en 1811 nació el primer hijo del matrimonio, Napoleón II. Con él, el emperador de los franceses reafirmó sus ansias de gobernar, y durante esta época el imperio francés alcanzó su máximo esplendor. El Eso. matrimonio con María Luisa en 1810 pareció señalar el cenit napoleónico.
Los únicos estados que todavía quedaban a resguardo eran Rusia y Gran Bretaña. El almirante Horacio Nelson, que había asentado de una vez por todas la hegemonía marítima inglesa en la batalla de Trafalgar en 1805, arruinó los proyectos del emperador. Como réplica, Napoleón había intentado asfixiar económicamente a Gran Bretaña, decretando un bloqueo continental en 1806, es decir, prohibiendo el comercio entre la isla y el continente y cerrando los puertos europeos a las manufacturas británicas. A la larga, la medida resultaría no solo estéril, sino también contraproducente. Era una guerra comercial perdida de antemano en la que todas las trincheras se mostraban inútiles por el activísimo contrabando y frente al hecho de que la industria europea por entonces era incapaz de surtir la demanda pues sí, de toda Europa. O sea, cerraron Gran Bretaña, pero Gran Bretaña era parte vital de Europa, entonces pues le salió por la culata a Napoleón. Colapsada la circulación comercial, Napoleón se perfiló ante Europa como el gran estorbo económico, sobre todo cuando las restricciones mutuas se extendieron a los países neutrales. El bloqueo continental también condujo en 1808 a invadir Portugal, un estado satélite británico por ese entonces, y su llave de paso, España. Los Borbones españoles fueron desalojados del trono en beneficio de su hermano José Bonaparte, y la dinastía portuguesa huyó a Brasil, lo que, por así decirlo, sería una de las causas de la independencia de las colonias españolas en América. Entonces, por así decirlo, Napoleón, es culpa de Napoleón, una de las causas de la independencia es por Napoleón. A huevo. Gracias, Napoleón. Tuvo que ver ahí. Su hermano era el que le decían el Pepe Botella, ¿no? Sí, José Botella, Pepe Botella, porque Che, siempre estaba ebrio. ¿Cómo pones a gobernar un borrachín? ¿Verdad? ¿No te suena como algo que sucedió hace 12 años aquí en México? Filipillo, ¿cómo olvidar? Cuando anda todo pedo ahí en sus bichos. Bueno, sí, aquí lo vivimos. Vivimos que fue mal, porque también creo que contribuyó un poquito a su, bueno, no derrota como tal, pero a un desprestigio, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante. Deja tu desprestigio, pues, desangramiento de México, pero bueno, no nos metamos más porque no estamos hablando de política. Y bueno, ambos pueblos se levantaron en armas y comenzaron una doble guerra de independencia que los dejaría destrozados para muchas décadas, pero a la vez obligaron a permanecer en la península a una parte de la Gran Armée, o sea, el ejército de Napoleón, y la diezmaron hasta una agotadora lucha de guerrillas que se extendió hasta 1814, sin contar el desgaste de las batallas a campo abierto que hubo que librar contra un moderno ejército enviado por Gran Bretaña. Por primera vez, el ejército napoleónico se mostró incapaz de controlar la situación. Acostumbrados a rápidas contiendas contra tropas de mercenarios, sus soldados no pudieron acabar con aquellos guerrilleros que peleaban en grupos reducidos y conocían a la perfección el terreno. O sea, lo que les pasó unos años antes con los conejitos. Los conejitos, lo que te iba a decir, sí, no, vivieron lo de los conejitos, se lo imaginaron y las pesadillas volvieron. Hubo flashbacks de Vietnam. Sí. La otra parte del ejército francés, en la que Napoleón había enrolado a contingentes de las diversas nacionalidades vencidas, fue tragada por las inmensidades rusas en la campaña de 1812 contra el zar Alejandro I. Al frente de su ejército de más de 1 millón de hombres, Napoleón se adentró en las llanuras de Polonia, al tiempo que sus enemigos se replegaban a marchas forzadas, obligándole a penetrar profundamente en las estepas rusas. Tras las victorias en Somolesko y Borodino, las tropas francesas entraron a Moscú, pero Bonaparte no pudo permanecer en la ciudad a causa de la falta de víveres, el desaliento de sus soldados y el frío invierno ruso. La retirada fue un completo desastre. El hambre y el ya mencionado crudo invierno se abatieron sobre los hombres y causaron aún más estragos que el acoso selectivo a que se vieron sometidos por el ejército del zar. El 16 de diciembre, tan solo 18,000 hombres extenuados regresaban a Polonia. El emperador, cabizbajo sobre su caballo blanco, parecía una triste sombra de sí mismo. O sea, todo se empezó a derrumbar desde la batalla de los conejos. Sí. Pues sí, se ve que tuvo un trauma muy, muy extremo para su pequeño cuerpecito.
Y su pequeña mentecilla. Sí, sí, pues ya ves que dicen que Uy, muchos. nadie ha podido entrar a Rusia, o sea, ni Napoleón, ni Hitler, ni nadie, básicamente. Nadie ha podido conquistar la grande madre Rusia. La magnitud de la catástrofe acaecida en Rusia propició que todos sus enemigos se levantasen contra él al unísono. Europa se levantó contra el dominio napoleónico y el sentimiento nacional de los pueblos se rebeló, dando apoyo al desquite de las monarquías. Y en Francia, fatigada de la interminable tensión bélica y de una creciente opresión, la burguesía resolvió desembarazarse de su amo. Vaya expresión rara, Desembarazarse. desembarazarse. ¿Cómo te desembarazas de alguien? Eh, El combate resultorio de esta nueva coalición, la sexta, se libró en Leipzig en 1813. También llamada la Batalla de las Naciones, la de Leipzig fue una de las grandes y raras derrotas de Napoleón después de los conejos y el prólogo a la invasión de Francia, la entrada de los aliados en París y la abdicación del emperador en Fontainebleau, creo que lo dije bien, en abril de 1814, forzada por sus mismos generales. Las potencias vencedoras le concedieron la soberanía plena sobre la minúscula isla italiana de Elba y restablecieron en el trono francés la misma dinastía que había sido expulsada por la Revolución, los Borbones, en la figura de Luis XVIII. El confinamiento de Napoleón en Elba, suavizado por los cuidados familiares de su madre y la visita de María Waleska, fue comparable con la de un león enjaulado, dicen por ahí. Tenía 45 años y todavía se sentía capaz de hacer frente a Europa. Los errores de los Borbones, que a pesar del largo exilio no se resignaban a pactar con la burguesía, y el descontento del pueblo le dieron ocasión para actuar. En marzo de 1815 desembarcó en Francia con solo 1 millar de hombres y sin disparar un solo tiro. En un nuevo baño triunfal de multitudes, Napoleón volvió a hacerse con el poder en París. Pero muy pronto, en junio de 1815, fue completamente derrotado en la batalla de Waterloo por los vigilantes estados europeos que no habían depuesto las armas, atentos a una posible revigorización francesa y puesto nuevamente en la disyuntiva de abdicar. Así concluyó su segundo periodo imperial, que por su corta duración es llamado el Imperio de los 100 días, de marzo a junio de 1815. Napoleón se entregó a los ingleses, que lo deportaron a un perdido islote africano llamado Santa Elena, donde sucumbió lentamente a las inequidades de un tétrico carcelero, Hudson Lowe. Antes de morir, el 5 de mayo de 1821, escribió unas memorias, el Memorial de Santa Elena, en las que se describió a sí mismo tal como deseaba que lo viese la posteridad. La historia aún no se ha puesto de acuerdo ni siquiera en el retrato de su singular personalidad y en el peso relativo de sus múltiples facetas. El bronco, espadón cuartelero, el estadista, el visionario, el aventurero y el héroe de la antigüedad obsesionado por la gloria. Convertido en un héroe de epopeya por escritores de la talla de Víctor Hugo, Balzac, Stendhal, su leyenda alcanzó la apoteosis en 1840, cuando sus cenizas regresaron a París para ser depositadas bajo la cúpula de la iglesia del Hotel des Invalides, o sea, creo que se llama el Pabellón de los Inválidos, fundado 2 siglos antes por el rey Sol, Luis XIV, para acoger a los viejos soldados maltrechos por la guerra. Él había sido, sin dudas, uno de ellos. Esa fue, a muy grandes rasgos, la historia de Napoleón Bonaparte y su trauma con los conejos. Lo que lo llevó a la derrota, pobrecito. Güey. Tan bonitos que son los conejitos. Pero no cuando no los alimenta. ¿Qué Ya fue lo que sé, le güey. pasó? Me imaginé como ver ese video que también pasó, se hizo muy famosillo allá en Facebook, donde una morrita está alimentando, creo que eran gallinas, y se le vino toda la pinche parvada de gallinas encima, güey. Se va corriendo ahí, tratando de escapárseles. Por así me imagino mal, pero güey. Pinches Pero, hombres o de sea, guerra, güey. Hombres de guerra, güey. Con unos conejillos. pero es que, o sea, si te lo piensas, o sea, probablemente no, pero si tú quieres creer que esa derrota, esa, entre comillas, derrota contra los conejos lo que fue el declive del imperio francés, o sea, sí podría ser algo así, no sé. Pero bueno, ¿qué tal les pareció la historia de Napoleón y
y su enemistad con los conejos. Muy, muy jocosa. Muy homosexual, porque tiene homosexuales, ¿no? Güey, pues esa no me la sabía, pero está bastante interesante y muy, también un poco divagada, ¿no? Como que, qué pedo, güey, o sea. Oye, ¿sabes que Sí, ya Napoleón le tiene. unos conejos, güey? No, verga, no mames. Fue ahí cuando Napoleón sintió el verdadero terror. Ya seca, no mames. Muy, muy entretenido, Ah, güey, pero pinches vatos mensos, güey, o sea, ¿por qué agarran así conejitos de granja, güey? No se fueron a cazar de verdad, güey, porque sí, luego, sí dice, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde está mi humano, güey? Ven a los únicos pelos que hay parados, no, vamos con esos güeyes. y luego que les empezaron a disparar, o sea, Ya, pues, ya sé, o güey. sea, sí entiendes por qué se rebelaron contra Elmo los conejos. Sí, güey, pues, somos, eso sí agarraron el pedo, no como los pinches emus, güey. Nada más corrían y corrían. Entonces, güey, sí, güey, somos un chingo, güey. Pinches vatos quieren agarrar ¿cómo se dice? Mosquetazos. No, sí, y a culatazos y todo eso. Pues bueno, así es como terminamos esta colaboración con Biographics. Platíquenos un poquito, bueno, platícame un poquito, platíquenos, bueno, Claro que platíquenos un sí. poquito de su proyecto. Bueno, pues nuestro proyecto es, como el nombre lo dice, hablamos de biografías, ya sea de personajes históricos o personajes del actual o del actual popular. Ajá, que tienen vidas medios acá, que no podías, no conocías ese lado así que de su existencia, ¿no? De su historia, en las cuales siempre tratamos de llevar al público un buen viaje, una travesía por el conocimiento, donde cada miércoles estamos en vivo ahí en Facebook. Igual estamos en todas las redes, todas las plataformas, menos en Apple, ¿sí? ¿Cómo se llama? Apple Podcast, no sé, el podcast de Apple. Apple Podcast. Ajá. Desgraciados, creen que no somos demasiado buenos como para que estemos. Yo sí estoy ahí. Chale, oye, pues cuenta cómo lo haces. Sí, estamos ahí igual como Freaks de loco en inglés, ¿cómo se llama? Ajá. Y como te digo, todos los miércoles estamos totalmente en vivo, ahí en Facebook, en punto de las 9. A veces tardamos unas 7 horas después, pero por ahí estamos, ahí andamos. Ok. Bueno, pues vayan a escuchar su podcast, que neta está muy chido. Si quieren conocer un poquito más de biografías de la gente en general, está bastante chido, le dan un toque muy, muy padre. Y bueno, espero que les haya gustado, se hayan entretenido o aprendido algo nuevo. Y como siempre digo, me gustaría que no terminaran de oír este capítulo sin que le seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcast o en YouTube. Es totalmente gratis, así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares, y de ir a escuchar obviamente a Biographics en Spotify, en Google, en Apple Podcast no, en YouTube sí están. Y bueno, de la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas gracias, Sensual Histórico Escucha. Y ahora sí es momento. Sus redes sociales. Sí, pues individuales. Pues si quieren, o del podcast. No, pues todo es lo mismo. En todos lados nos encuentran igual. Biographics, igualito estamos así en Instagram, igualito estamos en Spotify, en tu corazón. En Anchor, no sé cómo se pronuncia esa madre. Anchor. Sí. También, pues ahí estamos en Facebook. También tenemos el canal de YouTube, que tampoco es muy bueno. Ahorita está creciendo un poquito también. Estamos ahora sí que reposteando. Sí, así. Los videos para allá. Y este viernes sale la colaboración que hicimos contigo. Y para que también la chequen. Va a salir, creo que es exclusiva para Spotify. Para que se metan ahí a escuchar a nuestro compañero y amigo. Hablemos de historia. Ahí vamos bueno. Yo soy Alex Martínez. Y bueno, nada más que pues estamos, por así decirlo, en el futuro, porque eso se va a subir una semana después de que se suba. Bueno, entonces viajen al pasado. Estamos viajando en el futuro, entonces en el pasado, chequen viajen al pasado para poder escuchar ese capítulo. No, a lo mejor se queda grabado por ahí. Igual sale el viernes, pero pues ahí se va a quedar publicado pues, para que se den una vuelta, ¿no?
Sí, ahí se los estaré poniendo cuando salga este capítulo. Estaré posteando también la colaboración que hicimos ahí en Biographics. Y bueno, yo estoy en Instagram como @Hablemos Podcast con doble T, ya se la saben, y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, usar cubrebocas, hablar de historia y cuidar el planeta, que la fuerza te acompañe siempre. Eso. Chinga, ese pinche de eso nos falta a nosotros, una despedida así de profunda y mamalona, güey. Solo nos apagan la luz y se ya caigan en la verga.